Bien, tener una herramienta pues que te facilite el tema de elaboración de especificaciones técnicas de manera automatizada es una gran ventaja, ¿no? Frente a otras personas que realizan manualmente. Bueno, ya hemos visto el primer módulo de importar presupuestos y registrarlo en la base de datos, crear nuestros propios proyectos. Entonces, ahora vamos a ver a cómo el módulo 2 a cómo crear especificaciones técnicas y cómo también asignar, ¿no? Para ello, en este caso, pues antes que nada nos vamos acá al módulo 3, que es asignar especificaciones, y nos dirigimos acá a la opción de importar. Si ustedes se acercan acá al mouse, les va a mostrar una descripción, qué es lo que realiza. En este caso, lo que quiero solamente es cargarlo, la base de datos, por ejemplo, en este caso del S10, lo damos en importar y lo que posteriormente prosigue, nos vamos acá a un clic derecho, hacemos en selector de columnas, arrastramos la columna de nivel, ¿no? Y podemos acá ya tener ID, ítems, partida, unidad, código y level. Una vez que ya se tiene ahí, lo que prosigue es seleccionar la opción de exportar. Entonces, nos vamos acá a opciones, vamos a quitar lo que es la tabla, vamos línea vertical, horizontal, pie de grupo, pie, solamente vamos a dejar la cabecera y lo damos en aceptar. Una vez que ya se tiene así de esa manera, nos vamos a exportar como un documento de Excel XLSX. No XLS, no lo recomiendo, sino XLSX. Vamos ahí, seleccionamos en modo de exportación, fichero simple, nombre de la hoja, lo dejamos así, lo vamos a dejar modo de exportación valor, desmarcamos todas estas casillas y lo damos en aceptar. Entonces nos pide una ubicación, para ello lo voy a trabajar en el escritorio, en este caso por ejemplo, proyecto especificaciones, ¿no? En este caso. Y lo voy a dar en guardar. En este caso me dice si deseo abrir este archivo, lo voy a dejar que sí. Entonces voy a minimizarlo, voy a cerrar acá la vista preliminar y ya puedo cerrar este módulo, que posteriormente se va a ver a detalle, ¿no? Entonces, lo que prosigue de acá es ya una vez abierto nuestra hoja de cálculo, nos vamos acá a vista, habilitamos líneas de cuadrícula y nos damos cuenta que tiene acá un relleno, ¿no? Entonces para ello pues seleccionamos a partir de acá con control shift y flecha hacia abajo, seleccionamos y nos selecciona todo, ¿no? Entonces le damos en este caso nos vamos a rellenos sin relleno, para que esté de esa manera. De paso también seleccionamos todas las columnas, hacemos un doble clic para que se ajuste automáticamente al tamaño de la longitud de cada texto, ¿no? En este caso partidas pues se expandió y ahora expandimos también lo que es el tema de código. Para generar especificaciones técnicas hay dos maneras, uno lo que es manual, es decir, uno por uno, y lo que es automatizado. Entonces, en este caso, también hay dos opciones, lo que es para el tema de las partidas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es que acá tuviese más adelante, voy a agregar acá a propósito nada más, esa partida, que por cierto, ustedes pueden, si es que ustedes pueden agregar partidas acá, quieren que se actualicen los ítems, entonces nos vamos a la opción de actualizar ítems. Entonces, pero previamente lo indico a qué nivel pertenece. Si yo sé que esa partida tiene un nivel 2, significa que la que va a estar dentro debe de ser el nivel 3. Entonces escribo acá nivel 3. Y ya una vez configurado eso, entonces lo doy en actualizar ítems
y ya se me ha generado de esa manera ver los ítems. Entonces lo que prosigue de ahí pues es actualizar el ID, lógicamente, ¿no? El ID es único. Entonces le doy acá en actualizar y verificar ID. Presiono, hago un clic acá. Me dice IDs actualizados y verificados correctamente, máximo 185. Entonces ya está de esa manera configurado, ¿no? El ID no puede repetirse, no puede haber una partida con el mismo ID. Va a haber error cuando se asigne el código. Entonces, ¿por qué razón he duplicado acá esta partida? Con la opción de que al momento de ustedes generar de manera automática, pueden tener la opción de que cuando se genera la especificación técnica, lo genere, es decir, para esa partida y también para esa partida. O simplemente, por ejemplo, voy a abrir el Word. Yo acá cuando tenga la partida ya de flete terrestre, lógicamente, flete terrestre. Entonces acá también voy a tener la misma partida. Pero en este caso acá va a estar el detalle de especificación, ¿no? En este caso. Su respectivo ya descripción, todo. Ahora, si es que yo lo también puedo hacerle para lo flete terrestre, no es decir, especificaciones técnicas repetidas. Entonces, puede tener así, imaginen que tengan, que sea de 10 módulos el proyecto y que tenga la misma partida, ¿no? Muchas veces va a ser el mismo tipo de ejecución. Entonces, para evitar el duplicado de 10 veces, se puede hacer la opción, simplemente se puede referenciar, ¿no? Ver especificación técnica. Ver especificación técnica, pues del ítem 1 en ese caso. De igual manera se va colocando así para los otros, ¿no? Y de esa manera solamente hago para uno y el resto ya está referenciado. Cosa que el quien va a realizar el proyecto, allá entonces va a ir a buscar este ítem, ¿no? Lógicamente. Y de esa manera evito de estar haciendo 10 veces la misma especificación técnica, siempre y cuando sea la misma partida, ¿no? Entonces, para ello voy a cerrar. Antes de generar los códigos, de asignar todo eso, les recomiendo, si es que quieren trabajar de esa manera, evitar duplicados, es decir, que no se repita la misma especificación técnica, hacerlo 10 veces para las mismas partidas. Entonces nos vamos acá a la opción de enlazar partidas, por ejemplo, partidas similares. Nos vamos acá a herramientas de base de datos, enlazar partidas similares y podemos buscar. Quiero que, lo indico acá al software, quiero que me busques en toda la base de datos que está por defecto, perdón, en todas las partidas, es decir, no va a separar, pues no va a distinguir unidad a todas las partidas. ¿En dónde? En todo el proyecto por defecto. Entonces, si es que yo quisiera en un rango seleccionado, elegiría pues la opción de rango personal, ¿no? Y si es que solamente quisiera que me afecte este filtrado de partidas idénticas a solamente las partidas que tienen unidad, entonces habilito acá partidas con unidad. Pero como en este caso quiero a todo el proyecto, entonces lo voy a dejar así por defecto y le doy en filtrar. Y me dice códigos asignados correctamente a todas las partidas del presupuesto. Y efectivamente acá he tenido pues la misma partida, es decir, solamente para, bueno, en este caso de varios que se repiten, ¿no? Por ejemplo, comprobemos. Tenemos acá flete terrestre. Nos dice ver especificación técnica en el ítem 1.01.02.01 que corresponde a esto. Entonces vamos a buscar a ver flete terrestre, algo similar, solamente para ese caso, ¿no? Bien, esa partida, a ver, hace referencia al ítem 1.01.03 que es trabajos preliminares. Si es que yo busco este ítem 0.1.01.03, me voy acá
Y justamente es esta partida, trabajos preliminares. Entonces, ya están enlazados correctamente. Ahora solamente a los que han quedado acá espacios vacíos, pues quedaría solamente asignarles un código. Que eso se lo voy a explicar en estos momentos cómo funciona. Entonces le damos en guardar. Siempre y cuando gusten de esa manera, ¿no? Que solamente a uno solo se le ponga y a los otros se referencie. Bien, ahora ¿qué prosigue? En este caso, como no tenemos una base de datos creada, es decir, estamos iniciando desde cero, entonces lo que prosigue es crear pues nuestra propia base de datos. Para crear nuestra propia base de datos, primero debemos filtrar las partidas únicas. Porque acá nos damos cuenta, tenemos esa partida, se repite. Por ejemplo, acá en flete terrestre se repite, ¿no? No sería necesario pues elaborar dos veces. Simplemente se filtra partidas únicas. Para ello el software ya está bastante optimizado y se va a filtrar de manera automática. Entonces nos vamos acá a la herramienta de crear especificaciones técnicas. Acá al grupo de especificaciones técnicas. Nos vamos en filtrar partidas. Nos dice partidas únicas filtradas correctamente, total 116. 116 partidas de ¿cuántos? De 185. Entonces, ya se tiene acá las partidas únicas. Entonces, lo que prosigue pues es generar el código. Ya, entonces para generar el código lo podemos hacer manualmente. El código debe tener máximo una longitud de 9 caracteres y mayores a 0. El código no puede tener 10 caracteres ni espacio vacío, lógicamente va a haber error. Entonces, para ello nos vamos acá, este es el modo automático. Entonces, para no hacerle uno por uno, ¿no? Para no crear, acá estamos generando de golpe, que el software nos ayude. Entonces, nos vamos acá a generar código. Acá me dice máximo soportados que yo puedo agregar de manera personal son 6. Entonces, acá puedo escribir una abreviatura. Pre S10. Y completo, ¿no? Acá, justo 10 caracteres, no me deja agregar más. Entonces, quiero a todas las partidas en todo el proyecto. Lógicamente tienen que aplicarlo en el proyecto donde se ha filtrado, no lo hagan acá. Si no va a sobreescribir y puede haber error, sino ya en el proyecto que hayan filtrado. Entonces, ya que tengo esta vez, lo ven acá en el botón de filtrar. Ahí está. Y está correcto. Entonces, ya tengo de esa manera, en este caso ya creado, asignado un código único para cada partida. Yo puedo verificar. Puedo escribir acá largo. Selecciono acá y presiono un enter. Me doy cuenta. Puedo arrastrar hasta la parte final. Que el código cumpla las condiciones de 9 caracteres como máximo y mayores a 0, ¿no? Prácticamente. Es decir, el mínimo es 1 que puede tener un carácter. Bien, ahora también tengo que verificar que esto pues no estén duplicados. Entonces yo puedo seleccionar toda la columna. Voy acá a inicio, formato condicional, valores duplicados, reglas para resaltar valores duplicados. Y acá, ¿con qué color quiero que se resalten los colores duplicados? Con color rojo, rojo claro. Lo deben aceptar. También puede aplicar el formato condicional para los valores únicos con color verde. Entonces me doy cuenta que todos estén de color verde. Y eso es correcto, eso me indica que es idéntico, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, copio esto y pego? Ahora sí me detecta que hay dos valores duplicados. Entonces no es válido, tengo que modificarle manualmente.
Entonces, como en este caso, pues hay valores únicos, no hay problema. Bien, el otro punto es que si yo ya he creado una base de datos y quiero importar partidas, si es que me voy acá a documentos, a la carpeta construir zip rt, me voy a especificaciones técnicas, me doy cuenta que tengo una base de datos por defecto. Entonces, acá es donde se guardan las bases de datos. Acá también les recomiendo guardar, ¿no? Ahora vamos a importar partidas, por ejemplo, de esa base de datos. Entonces, voy a borrar esto. Me voy acá a DevZip y luego en importar partidas. Entonces, selecciono acá la base de datos. Ya por defecto me lleva a la ubicación, selecciono por default y en este caso selecciono, ¿no? Previamente o arrastro. Antes de generar el código, por ejemplo, puedo tener ahí arrastro, ahí está, ¿ve? Ya se actualizó. Puedo, por ejemplo, quiero la partida acá de cercos, previamente verifico acá, pues no, dependiendo. Si acá no tengo oficinas, pues no lo va a agregar, lógicamente de acuerdo a la partida que corresponde. Por ejemplo, acá comedores, pongamos que este sea comedores, acá alquiler, agrego. O en todo caso vamos a cambiarle por oficinas. Ahí está. Entonces se mantiene el código único. Bien, este proceso pueden hacerle al inicio en importar partidas o después como lo estamos haciendo ahora. Bien, acá previamente acá le indico que esta especificación técnica es extraída de la base de datos por defecto, ¿no? Una vez que ya se tiene generado, en este caso no coinciden, lo voy a borrar. Quiero que esto sea así en ese orden porque estoy creando desde cero. Este solamente le mostré como ejemplo, ¿no? Si es que en caso quieren importar. Entonces, lo que prosigue es generar las especificaciones técnicas. Acá se va en orden de herramientas de crear especificaciones técnicas. Primero se filtra las partidas únicas de todo el proyecto. Luego, si es que en caso quieres importar partidas de otra base de datos, utiliza la herramienta importar. Y posteriormente generas el código. O bien puedes primero generar el código, luego importar. Posteriormente lo que tienes que hacer es crear la base de datos de especificaciones técnicas. Entonces, yo creo la base de datos. Por defecto me dice que yo selecciono un template. Por defecto vienen dos templates. Uno, lo que es el por defecto. Si es que yo lo doy acá en el botón visualizar, así es el contenido. Ahora, si es que yo selecciono de template de edificaciones, lo doy en visualizar, ya tiene la especificación técnica, ya tiene esta descripción, ¿no? Ya tiene esa estructura, simplemente para yo modificar y empezar a escribir. Ahora, los templates ustedes pueden crear. Ya, por defecto está acá lo que es en este caso, pues la ruta es construir documentos, templates, especificaciones técnicas. Correcto. Ahora, lo que prosigue es, si es que yo quisiera agregar o crear mis propios templates, esto lo voy a explicar en un video tutorial para que lo puedan posteriormente cargarlo. En este caso, voy a utilizar el de edificaciones, ¿correcto? Lo que de ahí prosigue es crear, lógicamente, actualizar la ruta de la base de datos donde yo quiero guardar, es decir, crear la propia base de datos, ¿no? Entonces, me voy acá a especificaciones técnicas. Una vez que tengo seleccionado, doy en crear nueva carpeta. Acá puedo escribir dbs10, por ejemplo. Presiono un enter, selecciono y doy en aceptar. Automáticamente acá me doy cuenta que estoy en esa base de datos. Perfecto, acá proyecto dbs10. Bien, les puede aparecer esta descripción o simplemente les puede aparecer acá ya el nombre nada más, ¿no? Una vez que se tiene, lo que prosigue es en acá hacer un clic en el botón del Word para que se genere y me dice base de datos de especificaciones técnicas creadas correctamente. Es que yo me voy acá, cierro
Me voy acá a documentos, a construir PRT, especificaciones técnicas. Acá es donde se guarda la base de datos. Me voy acá a DBS10, me doy cuenta que ya se ha creado, ¿no? Y efectivamente acá están las bases de datos creadas ya para posteriormente empezar a llenar dichas especificaciones técnicas. Bien, hasta acá ya hemos creado de manera automática la base de datos, ¿no? Para posteriormente poder usarlo y asignar de manera automática también al software, que eso se va a ver más adelante. Hasta acá esta parte de la creación de manera automática de especificaciones técnicas usando el Excel. Para ello voy a deshabilitar acá pues la opción de en este caso de los formatos condicionales. Me voy a administrar reglas, voy a eliminar regla y ya está, ¿no? Para que se deshabilite. Bien, recuerden siempre guardar. Si es que ustedes tienen acá las especificaciones técnicas y han hecho pues el filtro, lo damos en guardar, ¿no? Para posteriormente ya cuando se asigne el código ya no estar regenerándolo otra vez. Guardamos este documento y ya nosotros podemos trabajar. Bien, en el próximo video vamos a ver cómo generar manualmente las especificaciones técnicas.